Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices. Bienvenidos a In Pursuit of Greatness Podcast. Yo soy su host, Arismendi Martínez. Como siempre, dando las gracias a todos por su apoyo a través de las redes sociales, a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iTunes. Gracias por seguirme a través de mi Instagram, @ArisMTZ o In Pursuit of Greatness Podcast. El día de hoy tenemos a una persona que hace mucho yo quería traer a este podcast porque lo vengo siguiendo desde hace mucho. Compartimos una pasión que es el básquetbol, la NBA, algo que a mí me mueve, algo que me ha cambiado a mí la vida, ya que yo he tomado lecciones, aprendizaje de muchos jugadores y lo he aplicado a mi día a día. Y me gusta mucho la forma como él comunica, porque no se está yendo en la ola, se está yendo por la autenticidad. Y él está apostando a él, a su forma de ser, su tranquilidad, su serenidad a la hora de debatir. Eso es algo que yo observo mucho y pues lo admiro. Como dije, él es comunicador, cronista deportivo, radio host de Z Deportes, podcaster de Basket.show junto a Luis Pimentel. Él es youtuber con su canal Jorge Mota TV, el humilde Jorge Mota. A la verdad, Arismendi, gracias por la oportunidad de venir aquí a tu podcast. Yo creo que mi mamá, ni siquiera intentándolo con toda su fuerza, puede describir todo lo que conlleva mi trabajo dentro de la crónica deportiva. Lo has resumido de una manera excepcional y quiero agradecerte por el hecho de identificarte por la manera en cómo nosotros hacemos crónica, porque básicamente lo que queremos es tratar de llevar al ánimo del amante del baloncesto, o sea, sin salirnos de ahí. No me interesa el béisbol, no me interesa el fútbol americano. Me interesa llegarle a ese público que le gusta el baloncesto y que le guste sobre todo la forma en como yo trato de expresarme para hacerlo más jovial. Y para mí un honor tenerte dentro de los adeptos, donde me tienes tú a mí también. Háblame cómo inicia tu camino. Dentro de la crónica Ujú. deportiva, mira, dentro de la crónica deportiva yo inicié en la Z101. Ese fue mi primer proyecto, o digamos al primer proyecto en el que empecé a pertenecer. Llegué de la mano de una idea que había dentro de la Z101 de hacer un programa de deportes. Yo llegué a llevar una propuesta de un amigo que se había ido de viajes y tenía cita para llevar esa propuesta ese día, y al irse de viaje de manera abrupta me pidió que llevara la propuesta en su lugar, y esperando para que me atiendan en recepción en la Z, estaban hablando de la final de la NBA entre el equipo de Dallas Mavericks y Miami Heat. Entonces yo, imagínate tú, antes del baloncesto, yo me introduje en la conversación y empezamos a debatir ideas con algunas personas que estaban ahí en recepción. Curiosamente, cuando me llaman para entregar la propuesta, llego a donde un español que se llama Quique Grutman, que era el que me iba a recibir la propuesta, pero en la oficina habían dos escritorios. Estaba el de Quique, un poco pequeño, y había uno grande que estaba vacío. Resulta ser que era de un hijo de Bienvenido Rodríguez, el otro escritorio, que estaba en recepción hablando conmigo. Yo no lo sabía. Y entonces, cuando él entra a su puesto, le dice aquí que contrátalo para que hable de baloncesto, que es el que yo quiero para el programa. Entonces, ahí yo paso a explicarle que no soy periodista, que no he hecho cursos de locución, pero me hizo una oferta y inició ahí de una manera, digamos, recreativa, y eventualmente se convirtió en mi forma de vida. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención específicamente? Del deporte o Sí. O de sea, la de Z. dedicarte a eso. No, mira, a mí no me llamó la atención. Si te digo que me llamó la atención, te voy a mentir. Para mí fue una oportunidad de empezar a expresar lo que yo hacía a escondidas, lo que hacía entre sombras, lo que hacía en intimidad, con personas allegadas a un servidor, y eventualmente, digamos que a mí me tomó un poco más de tiempo enamorarme de la profesión, porque al principio yo solamente me dedicaba a cumplir con mi horario, o sea, con ese horario que me habían impuesto en la Z,
y en cobrar mi dinero. O sea, yo no tenía una pasión porque yo era ingeniero en sistemas, ganaba bien, no tenía mucho tiempo para dedicárselo a la crónica hasta que eventualmente, con el tiempo, al pasar quizás de 1 o 2 años, fue que yo empecé a entender que yo quería vivir dentro de la crónica deportiva y destacarme sobre todo dentro del baloncesto. Ok, ¿y cuándo fue ese punto que tú decidiste, ok, déjame ya dedicarme a esto y no a lo que tú estudiaste? Yo creo que eso sucede en el 2014 y te pongo exactamente el 2014 porque fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir a cubrir un evento internacional precisamente para la Z. En el 2014 yo tuve la oportunidad de ir al Madison Square Garden para cubrir los 2 partidos de fogueo de Estados Unidos, o sea, de la selección de Estados Unidos con miras al Mundial. Y esos 2 partidos de fogueo, uno era contra Puerto Rico y el otro fogueo era contra República Dominicana. Entonces tuve la oportunidad de ver esos fogueos, de entrevistar a jugadores como Klay Thompson, Stephen Curry, estaba por ahí también DeMar DeRozan, estaba Carlos Arroyo, estaba Manuel Fortuna, fue Karl Anthony Towns, tuve la oportunidad de ver a Carmelo Anthony, que aunque no estaba en la preselección en ese momento, pero estaba sentado en esas primeras filas. O sea, cuando vi que podía estar, como le dicen los gringos, hacer ese Hands-on Lab con jugadores, yo dije, no, caramba, espérate. Pero aquí podemos, o sea, por aquí podemos desarrollarnos y obviamente dejo el trabajo dentro de la informática. Ya de por sí venía desgastándome porque hay personas que lamentablemente viven, o sea, sobreviven por cargas laborales en las que ellos son buenos, pero no necesariamente es su pasión. Yo me destacaba dentro de la informática, llegué a hacer CCNA, CCNP, hice cursos internacionales, fui ingeniero de Microsoft a temprana edad y digamos que se me daba, pero no necesariamente era mi pasión. Entonces sobre la marcha tuve la dicha, y a Dios las gracias, de encontrar mi pasión y que esa pasión sea mi estilo de vida ahora. Ahora, hablando en el mercado, tú sabes que aquí en República Dominicana es la pelota. Sí. Entonces, viendo eso tú, ¿cuál era la visión? Tú dices, ok, yo voy a ser uno de los pioneros para traer el awareness de la NBA. ¿Cuál era la No, visión? ya habían pioneros, o sea, sería incoherente de mi parte decir que fui uno de los que abrió puertas para la crónica deportiva orientada al baloncesto. Hay una cantidad exorbitante de exponentes dentro de la crónica deportiva que fueron referencias antes de mi llegada. Eury Hernández, el mismo, podemos mencionar José Armando Acta, podemos mencionar antes de mi llegada a Ricardo Rodríguez, Romeo González, eh, son muchos, ¿no? Carlos Núñez, Julián Suero, que eventualmente fue compañero mío de trabajo en diferentes espacios, Rafael Fanete, o sea, había una cantidad de periodistas orientados al baloncesto que sobresalían. Simplemente yo lo que necesitaba era un espacio. Y el espacio se me da de una manera, digamos que ortodoxa, porque primero no salí a buscarlo y segundo fue en un escenario totalmente diferente al que quiere iniciar, porque el que inicia empieza sus pininos, normalmente el que quiere iniciar empieza en AM. De hecho, muchos de mis compañeros y colegas hoy en día todavía se sorprenden que mi primera experiencia fue en la emisora más escuchada en América Latina. O sea, fue una experiencia muy difícil incluso para mí, porque aparte de que tenía que vivir una curva de aprendizaje de cómo se hace radio, cómo interactuar, cómo debatir, al mismo tiempo yo estaba perdiendo el miedo escénico, porque era algo que no había estudiado, era algo para lo cual no estaba preparado. Y el tiempo terminó dándole la razón al que me dio la oportunidad, pero fue un proceso difícil. El inicio fue un proceso difícil. Si tú me permites, yo incluso tengo una anécdota. O sea, que el primer programa de la Z no fue en cabina. O sea, el primer programa de la Z, de Z Deportes, no fue en cabina, sino que fue un enlace directo desde el Salón de la Fama del Béisbol Latino que se estaba efectuando Chabón. en Chabón. Exactamente. Y recuerdo como hoy, estábamos Ariel Cueva, que ya no está en el proyecto, Héctor Gómez, que todavía se mantiene dentro de la plataforma, y un servidor. Ese fue el primer programa. Y recuerdo que Ariel tomó la llamada, o sea, el enlace a la cabina por teléfono,
y luego le pasa la palabra a Héctor Gómez. Y cuando Héctor me la pasa a mí la palabra, yo cierro el teléfono porque no me salió el habla. Y me preguntaron qué sucedió. Yo le dije, no sé, se cayó la llamada. Entonces ya después para el otro día me preparé un poco mejor y ahí sí fue un enlace directo. Digamos que fue como una cabina modular que se hizo para ese segundo día de la exaltación al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Y ahí sí tuve la oportunidad de entrevistar incluso a Roberto Alomar. O sea, mi primera experiencia entrevistando fue entrevistando a Roberto Alomar, que fue uno de los peloteros que más idolatré por mi edad. Obviamente tuve la oportunidad de ver a Alomar jugar con los Azulejos de Toronto, con los Indios de Cleveland. Lo vi jugar con diferentes organizaciones y yo que estoy viviendo desde los 20 años aquí en República Dominicana, previo a mi llegada, todo lo que yo consumía era desde Puerto Rico. Y ver a Roberto Alomar fue para mí de verdad muy impresionante. Y como te digo, he tenido esos momentos en los que yo digo, qué bueno que vivo de esto. Qué bueno que vivo de esto. ¿Y qué tú aprendiste de ese momento específicamente? Bueno, vuelvo y te digo, uno se arropa hasta donde la sábana se le permite. Yo lo que estaba era pendiente a hacer una buena pregunta, a no hacer incongruencias, a tener un buen ritmo en la conversación. Pero más allá de todo eso, yo no estaba aprendiendo nada. Yo estaba viviendo lo que estaba. O sea, yo estaba inmerso en una euforia a lo interno porque estaba haciendo algo para lo cual no me sentía preparado, pero era lo que yo quería. Era lo que yo quería. Y creo que más que aprendizaje, los aprendizajes vinieron después. Porque vuelvo y te digo, yo veía la crónica deportiva con mucha ligereza. Yo no respetaba la crónica deportiva cuando inicié. Yo, de hecho, veía a compañeros esforzándose para hacer cosas que a mí se me daban fáciles. Y yo no respeté esos procesos, daba muchas cosas por sentado y ya más adelante con la madurez que uno va adquiriendo, no solamente dentro de la profesión, sino ya como uno como persona, es que uno va primero escuchando consejos, o sea, de personas que te quieren, te dicen, mira, tú tienes la capacidad para ser mejor, estás pasando desapercibido, no estás llegando a tiempo, estás faltando. Me decían, cuando estamos debatiendo, te inhibes. O sea, como que al principio yo lo que estaba esperando era el 30, el 30. Pero luego ya ahí sí empecé y empecé a destacarme. Y pasé por el proceso de radio a televisión, precisamente después de, perdón, de mi llegada al país. Después del viaje de Estados Unidos que te mencioné, para cubrir a la selección de Estados Unidos. Entonces ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar en televisión de la mano de AME 47, que tenía Sports Center para República Dominicana. Y esa oportunidad la recibí por parte de ellos, o sea, don Juan López, que es el dueño, el propietario del canal, y por Susi Jiménez, que es la que me refiere y me da la oportunidad entonces de empezar a trabajar en la televisión. Háblame de tu estilo de comunicar, que a mí me gusta mucho, porque creo que estábamos hablando antes de iniciar, de que ahora, según lo que dicta el mercado, lo que se busca es generar ese clickbait, esa atención, Sí. por lo que muchos comunicadores, pues entonces, montan un personaje para llamar la atención, Sí. pero descuidan lo que es la preparación. Tú no, tú tranquilo y te documentas. ¿Por qué si el mercado lo que está aceptando esa forma o ese estilo, por qué tú te quedaste siendo tú? Yo siéndote completamente honesto, más allá de cómo alguien lo pueda tomar con el tema de lo del humilde, yo creo que yo estoy en un punto donde ya yo estoy haciendo el esfuerzo de tratar de sobresalir por mis conocimientos. Pero no siempre fue así. De hecho, cuando te hablaba lo de mis inicios dentro de la crónica deportiva, o sea, era muy difícil incluso que alguien me tomara como referencia para algo dentro del baloncesto. Recuerdo que en mis primeros años incluso las transmisiones de la NBA llegaron al país y a mí no me tomaban en cuenta. Y yo me preguntaba, yo decía, pero si yo soy un especialista en baloncesto, ¿por qué no me toman en cuenta? Entonces tenía que dar un golpe en la mesa.
tenía que crear algo que diera euforia en los oyentes, en los televidentes, y que dejara de Jorge Mota pasar desapercibido. Entonces ahí aprovechamos de manera, digamos, de manera coyuntural un debate que tuve con José Luis Mendoza. No sé si has tenido el placer de conocerlo. Te lo voy a traer para acá. Y en ese debate, él de una manera sarcástica, que ese es su humor, bueno, ese es nuestro humor, la manera, de hecho, el que tiene la oportunidad de vernos a mí y a José Luis relajando fuera del aire, entiende que somos dos personas sangrientas por la manera en cómo hacemos el humor. Y José Luis de manera sarcástica me dice, pues está bien, humilde, o sea, como cuando en el debate, como lo planché, como decimos en buen dominicano, y me dice, está bien humilde. Entonces de ahí en adelante empezaron a llamar a algunos oyentes y en vez de referirse a mí como Jorge Mota, me decían el humilde. Entonces ahí empezamos a crear el fan base de los humildistas. Entonces ya yo empecé con irreverencia, atacar puntos de vista que iban muy de la mano con lineamientos que ya estaban pautados. Empecé a ser radical con mis puntos de vista. Entonces ya eso empezó como a generar no solamente la atención, sino a permitirme no pasar desapercibido. O sea, ya habían personas que entendían o que yo les gustaba o que no les gustaba, pero sabían ya quién era Jorge Mota, después de tener 6 años sin saber quién yo era. O sea, escuchándome en la misma cabina, y a veces llamaban y saludaban, Héctor, ¿cómo estás? Un saludo a José Luis, un saludo a Orlando Méndez y al otro que está ahí. O sea, que ni siquiera sabían cómo yo me llamaba. Y tenía más tiempo que los demás. O sea, no, porque no encontré cómo destacarme al principio. Ya luego de lo del humilde, empezó a crearse ese furor y digamos que quizás no fui lo suficientemente inteligente en su momento para pararlo a tiempo, como diría el gran Bunbury en Pequeño Cabaret Ambulante, en uno de los CDs que más me gustan, de las producciones que más me gustan de su carrera post Héroe de Silencio. Entonces, digo que no pude pararlo a tiempo porque ya no importa lo que yo diga, hay personas que están predispuestas por el tema del humilde. Incluso tuve la oportunidad, Arismendi, para que vea que es curioso, de estar en una actividad de la hija de mi esposa del colegio, que está en un colegio muy reputado en este país. Y había una actividad donde iban varios colegios. O sea, donde se estaban enfrentando diferentes colegios. Y me topé con un cronista deportivo que en estos momentos está haciendo vida pública. Me voy a reservar el nombre. Cuando me ve, alguien que anda con él le dice, pero mira Jorge Mota, ese es uno de los mejores. Y lo que dice el joven, o sea, lo que dice la persona que te menciona, dice, él es un personaje. O sea, me llamó la atención la manera en cómo se refirió a mí, pero me imaginé, en el momento me imaginé que él estaba tratando de resaltar como que yo soy un personaje y me restaba a lo que yo he venido logrando desde la última vez que lo vi. Atiné a decirle que el aprecio que yo le tengo a él da para los dos, o sea, que da para ambas vías, y que no lo iba a tomar a mal ese comentario. Pero me llamó la atención porque siento que hay personas dentro de la crónica deportiva que para restarme utilizan el esquema del humilde y lo que te he venido mencionando y tratan de, digamos, de aterrizar lo que en estos momentos para mí va en franco, digamos, movimiento ¿Y ascendente. cómo tú Que es mi manejas eso carrera. tú internamente? Bueno, que yo no tengo problemas con los ataques. O sea, de verdad, yo creo que tengo un carácter, aparte de ser muy dócil en la manera en como yo soy con los demás, yo tengo un carácter que a toda costa evita que algo que alguien me diga, sin yo no se lo autorizo, me haga sentir mal. O sea, muy difícilmente me pueden hacer sentir mal, Arismendi. Mi esposa, mi madre, mis hermanos, allegados. Pero si yo no le doy cabida a una persona, es muy difícil que me... Ahora, yo soy fácil saco de quicio a alguien, pero es muy difícil me sacan de quicio a mí. Ahora, hay un detalle y quiero saber tu perspectiva de eso porque, por ejemplo, aquí, en el área en el que tú estás, se basa mucho en opiniones, Claro. pero una opinión No, en el contraria... área que estamos, porque ya tú estás inmerso en esto.
tú estás inmerso en esto. Pero las opiniones la atan a tu capacidad. Me explico. Podemos tener una opinión, a ti te gusta el rojo, a mí me gusta el verde, pero yo digo, a él no le gusta el verde, eso es que él no sabe. Claro. Entonces, ¿cómo tú manejas eso? Bueno, como te digo, o sea, mira qué pasa. Yo tengo una cuenta de Instagram que tiene ahora casi 60,000 seguidores. Es imposible yo decirte que cada post que yo ponga miraría mensaje tras mensaje porque faltaría la verdad. Sin embargo, he notado como algunas cuentas de manera puntual me escriben, hoy estás lúcido. Entonces yo me pongo a pensar, yo digo, caramba, ¿qué ha sucedido hoy en mi vida que hoy estoy lúcido? Y básicamente lo único que sucede es que esa persona ese día está de acuerdo conmigo. Entonces yo lo que hago es tratar de mantenerme creando contenido de una forma donde lo que yo hice ayer no impacte lo que yo hago hoy. Porque la crónica deportiva tiene diferentes raíces, diferentes matices. Todo. Pero de manera muy específica, dentro del el estilo de crónica deportiva que yo decidí utilizar, sobre todo en mi canal de YouTube, es la cotidianidad. O sea, yo todos los días hago un video. Entonces, si yo en el día de ayer dije algo sobre un jugador y en la noche el jugador hace lo opuesto, mañana yo no puedo hablar de lo que hizo antes de ayer. Yo tengo que hablar de lo nuevo. Me dicen incoherente, que yo digo una cosa hoy, digo una cosa mañana, pero es que mi opinión se basa en la cotidianidad. Es como yo siempre le digo a las personas cuando me dicen, pero ¿por qué tú no te molestas? Yo le digo, bueno, el lunes yo digo, hoy es lunes. Yo no puedo el martes decir, hoy es lunes, porque no lo es. Entonces, las opiniones van cambiando acorde a cómo van cambiando las cosas. Tú eres ingeniero civil, me parece. Las estructuras, los reforzamientos y todo lo que conlleve crear, edificar, tiene un estándar. Entonces, a ti no te luce, como ingeniero civil, a sabiendas de que hay un estándar, hacer cosas diferentes cada vez que tienes la oportunidad de hacer un edificio. A mí sí me luce porque todos los días hay una nueva opinión. O sea, yo puedo hablar, por ponerte un ejemplo, yo puedo decir hoy que para mí Chris Benoit es bueno, no sé si tú sabes tú sabes, ok. Chris Benoit es un esposo amoroso y mañana sale la noticia de que se quita la vida y antes de quitarse la vida se la quita al hijo y se la quita al esposo. Entonces yo no puedo decir, como dije antes de ayer, Chris Benoit es un esposo, no, o sea, porque no tiene claro, sentido. las O sea, circunstancias. todos los días vas cambiando narrativas y yo lo que hago es expresar mi punto de vista sobre las narrativas. No me meto en eso. Esos ataques y sobre todo personales hacia mi persona, o sea, personales hacia mi persona, esos ataques y sobre todo personales, quizás no me gustaría sentir tanto odio, pero simplemente es un termómetro de por dónde va la sociedad. Como diría un gran filósofo, vamos a hablar de basquetbol. Mi pasión por basquetbol nace específicamente, tú lo mencionaste, en el 2011, cuando Dallas le gana a Miami. ¿En ese mismo año? Sí, te voy a explicar por qué. Mira qué raro. Y tú te vas a acordar de este momento. Es cuando ya Miami se está retirando. Yo estaba con los Tigres ahí viendo. A mí nunca me gustó el basquetbol. Y yo veo que Chris Bosh se cae llorando. Claro. Y yo le pregunto, le cuestiono a los muchachos, ¿por qué el tigre está llorando? Un tigre grande. Me explicaban la pasión y por lo que la forma, cómo le afecta. Y ahí fue que yo comencé a adentrarme. Me quedé en Miami y me fui por ahí. O sea, que tú eres lebronita. Sí. Entonces yo quiero saber cuál fue ese punto, qué fue lo que tuviste que te enganchó. Lo mío sucedió 20 años antes. Te voy a ser completamente honesto. Mi pasión por el baloncesto. Lo que pasa es que hay muchas personas que no lo saben. No necesariamente, te voy a explicar ahora. Hay muchas personas que no saben que yo jugué baloncesto. O sea, mi papá jugó baloncesto superior aquí en República Dominicana. Y mi hermano, o sea, yo soy el mayor de mi papá, pero tengo un hermano que me sigue. Somos 4 de parte de padre y yo soy el primero y hay un cuarto que también es varón. Los dos del medio son hembras. Y los 3 jugamos baloncesto de manera profesional. Lo que pasa es que yo me destaqué, aunque jugué aquí en San Lázaro y en San Carlos, pero sobre todo en San Lázaro,
me destaqué más jugando en Puerto Rico. Cuando terminé el colegio, empecé a jugar en ligas con miras a recibir una beca. Antes, pero me lesioné uno de los meniscos, quería venir a vivir con mi mamá en ese momento y digamos que me retiré de manera abrupta del baloncesto. Pero igual, dándole seguimiento, pero yo estoy desde los 7 años jugando baloncesto, selección del país. A los 11 jugué con diferentes jugadores que hoy en día ya están retirados, para que tú tengas una idea. Pero en el 1991 fue, aún yo jugando, o sea, yo jugaba antes pero la primera vez que yo vi un partido de la NBA fue en el 1991 en un encuentro de la final de la NBA entre el equipo de Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers. Yo me enamoré perdidamente de Magic Johnson, pero una cosa absurda. Lo vi dando unos pases, yo era armador cuando jugaba baloncesto. Y lo vi dando unos pases que yo no entendía. O sea, mi edad no me daba para entender qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, aunque Chicago terminó ganando esa serie, me enamoré de los Lakers. Y curiosamente, tuve la oportunidad, luego de que termine esa final del 91, darle seguimiento a la temporada 91-92. Álvaro. Que esa es, ya ahí yo estaba, ya yo buscaba los juegos. O sea, no fue que me topé de manera fortuita con un partido, sino que ya yo buscaba los juegos en esa temporada en Deportes en la Cumbre. Si no me recuerdo, llevaba los partidos aquí en República Dominicana. Y se da después de la temporada que ganó Chicago contra Portland ese año, se dan los Juegos Olímpicos. Entonces ahí, curiosamente, creo que soy el único fanático de Los Ángeles Lakers que piensa de esta manera. Pero en los Juegos Olímpicos a mí me llamó tanto la atención lo emotivo que fue para el equipo el tener a Larry Bird en la estructura, o sea, en el roster. Recuerda que Larry Bird ya venía con problemas de la espalda. De hecho, su último partido como profesional fue con Estados Unidos porque él ya se había retirado de los Celtics en esa temporada de 1992. Y se da la coyuntura de que yo empiezo a quedarme con la idea de que me gustaba demasiado Larry Bird, los tiros que hacía. Lo poco que vi me gustó. Y cuando el internet empezó a arroparme, entonces yo empecé a buscar y a indagar sobre ese jugador que me generó esa pasión. Y hoy en día mi jugador favorito de la historia es Larry Bird, aún yo siendo fanático de los Lakers, que eso es algo extraño, porque el que es fanático de los Lakers o es fanático de los Lakers por Kobe o fanático de los Lakers por Magic. Pues yo soy fanático de los Lakers por Magic, pero a mí me gustó más. La forma de Larry Bird fue algo cautivante para mí. Yo quiero hablar un poquito tú mencionaste a Michael Jordan. Yo quiero saber qué tú piensas de su forma de liderazgo. Nosotros vimos The Last Dance, sí. Vimos el requerimiento, lo que requirió de él para poder ganar esos 6 anillos. ¿Qué tú piensas de esa forma de liderazgo? Tú sabes que yo pienso mucho que el liderazgo en Chicago era compartido. Creo que Pippen tenía un gran peso del liderazgo de Chicago, como pienso que Jordan tenía un gran peso del liderazgo de Chicago, como entiendo que Phil Jackson tenía un gran peso del equipo de Chicago. Y obviamente Chicago fue muy dominante en esa década de los 90 y yo no creo que haya sido Jordan el dominante, porque cuando Jordan fue dominante en los 80, Chicago no ganaba. O sea, digamos que fue una combinación de muchas cosas. Un gran tirador, viniendo desde la banca, un hombre alto que podía poner la pelota en el suelo, internacional, el croata, te estoy hablando de Toni Kukoc, el mismo Pippen que podía hacer muchas cosas en la cancha y que no necesariamente sobresalía en el costado ofensivo anotando. Jordan empezó a cargar esa parte del juego. Dennis Rodman en una segunda etapa, pero primero Horace Grant. O sea, era como una combinación de tantas cosas que le llevaba al equipo de Chicago ser superior al contrario. Yo no sé si tú le has dado mucho seguimiento a cómo ha venido evolucionando la NBA, pero en la década de a finales de los 50 y principios de los 60, bueno, los 60 completo, los Celtics tenían una hegemonía. Y esa hegemonía no era por Bill Russell, porque Bill Russell estaba jugando con Bob Cousy,
pero Bob Cousy se retira. O sea, cuando el mejor armador de la historia de la NBA en ese momento se retira y en la siguiente temporada Boston vuelve y gana el campeonato, es que tú estás hablando de que había un talento increíble dentro de la estructura y era para mí lo que sucedía con el equipo de Chicago. Chicago tenía un talento como los Lakers en los 80, como Boston Celtics en los 80, como Detroit en los 80, como Filadelfia a principios de los 80. Eran equipos que tenían demasiado talento y se tenían que topar con un campeonato si las cosas se hacían bien. Y digamos que Chicago, en esas 6 temporadas que Jordan la jugó completa, en la década de los 90, las cosas salieron bien y por eso ganaron un campeonato. Pero yo no creo que es parte del mito. Creo que hay algo de mito con Michael Jordan. Y dentro de ese mito está precisamente el achacar liderazgo, veteranía, el clutch, o sea, como algo que se queda en highlights. Yo creo que el equipo, el colectivo de Chicago era algo para admirar y para tomar como referencia en futuras O generaciones. sea, tú entiendes que no es como se puso en el The Last Dance. Bueno, en el The Last Dance resaltaron muchas cosas como sucedieron y otras no. Por ejemplo, de Luke Longley no se habló en The Last Dance porque Michael Jordan no quiso, por ponerte un ejemplo. No se resaltó muchas cosas, o sea, hay muchas cosas. Digamos que The Last Dance fue una forma de resaltar la estructura en los 90 de Chicago Bulls, pero sobre todo la persona de Michael Jordan. Yo creo que es una exaltación a la persona de Michael Jordan de Last Dance. No estoy diciendo que no sea cierto lo que se haya dicho ahí, pero sí creo que se omitieron algunas cosas y se dirigió hacia Michael Jordan el omnipotente. Ciertas cosas también para que tenga más vistosidad ese documental. Ya casi te tengo que dejar ahí. Háblame de tu proyecto Basket.show y tu canal de YouTube Jorge Mota TV y cuál es la diferencia entre los dos. Ok, mira, Basket.show es, digamos que mi último hijo. Es una apuesta que estoy haciendo conjuntamente con Luis León y con Giulio Pelliccioni para hacer un podcast orientado al baloncesto diferente a lo que se puede estar haciendo. De hecho, nosotros no hemos tomado como referencia en ningún momento ningún podcast. O sea, nosotros tratamos de aportar nuestra personalidad episodio tras episodio. Y es diferente a mi canal de YouTube porque, como te mencioné hace un momento, yo trato de hacer cotidianidad en mi canal de YouTube. Yo pudiera estar haciendo entrevistas, entrevistando jugadores, entrevistando figuras, pero realmente no es lo que yo soñé cuando inicié este canal de YouTube en la pandemia. Yo quería un modelo de negocio que no sea necesariamente dependiendo de una empresa económicamente, porque en la pandemia, no sé tu caso, pero en el mío hubo mucho miedo, mucho temor, mucha inseguridad. O sea, yo dije, caramba, ¿hacia dónde que vamos? Entonces, quería crear algo que me permitiera, una base que me permitiera, si no se iba a salir de la casa, empezar a generar dinero, entendiendo que yo quería tener otro hijo y lo que conlleva. Entonces ahí en medio de la pandemia inicié con mi canal de YouTube, pero básicamente, vuelvo y te digo, es pensando en un canal que cree contenido perecedero. O sea, que lo que yo te diga hoy no tenga nada que ver con lo que hablé mañana. O sea, que tú te veas en la obligación de verme hoy, mañana, pasado mañana, para que estés pendiente a todo lo que acontece en el mundo del baloncesto. Y en eso se diferencia, porque el Basket.show es un resumen semanal con un compañero y aquí ya tengo todo el spotlight en mi canal de YouTube como tal. Entonces, yo quiero saber, ya para finalizar, ¿qué tú te llevas del básquetbol, de los jugadores, de todo lo que tú has visto, que tú lo apliques en tu día a día? Bueno, básicamente creo que de las cosas que uno se lleva como persona es la mentalidad de mantenerse enfocado detrás de algo. Es muy importante entender que si tú inicias algo sin enfoque, difícilmente tú sepas a dónde vas. Difícilmente. Puede que se te dé. Obviamente hay situaciones en las cuales se da. Pero hay que saber hacia dónde se va cuando uno va a empezar a trazar un camino. Y creo que yo he visto iniciar y terminar grandes carreras que han sobresalido precisamente por el enfoque. Y ese ha sido mi motor
independientemente de mi familia, claro está, y anteponer a Dios entre todo lo que yo hago. Pero ese ha sido mi motor en los últimos años, enfoque. De hecho, yo trato que el enfoque sea lo que me diferencie a mis demás colegas. Ni siquiera mi talento, o el de ellos, el enfoque. Y las cosas, gracias a Dios, están saliendo. Hermano mío, no tengo cómo agradecerte que te haya cruzado por claro aquí. que sí. Pero Invitándome en 5 años de nuevo. sí, pero no estoy satisfecho porque yo quería durar más tiempo. Pero vamos a así hacer que una parte 2. tenemos que hacer una parte 2. Cuenta con Tenemos eso. una parte 2 porque me quedé muy, muy intrigado. De verdad, loco, mi admiración, mi Y no, respeto, te mutuo. llevo siguiendo hace un tiempo. A Julio lo llevo ahí. Admiro todo lo que tú estás Mío, haciendo. Julio, mío. Y nada, hermano, esta es tu casa. Yo te voy a... Cuando No, tú pero vuelvas, tú... cuenta con eso, cuenta Y con de eso. verdad, te quiero felicitar a ti, a Julio, a Luis, porque van a ir al All-Star. Sí. Y eso es muy grande, hermano. Sí, ya el año pasado, de hecho, Basket.show inició dando sus primeros pasos precisamente en el All-Star que se hizo en Utah la temporada pasada. Y digamos que esta es la ceremonia del primer aniversario del proyecto. Ahora con este viaje a Indianápolis que nos lo vamos a disfrutar con Dios mediante por la oportunidad de poder hablar con tantas personas tan de cerca que aman tanto el baloncesto. Y también el hecho de que tú utilizas tu plataforma para impulsar el talento local. Claro. Que yo me doy cuenta que tú también lo traes a colación. Así Es que... que yo, en lo mejor del mundo, una de las cosas que yo más me agradan es darle la oportunidad a los demás porque a mí no me la dieron. Ujú. Entonces yo me disfruto canalizar cosas porque en un momento determinado yo dije, caramba, pero ¿por qué conmigo no? Pero ya, esas son cosas pasadas. Muy duro. Mío, Hermano, gracias, de verdad. a ti. Bien, esto fue In Pursuit of Greatness Podcast. Bye, bye. Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices.